Gestor de geometría Grid. El gestor de geometría Grid organiza los widgets en una cuadrícula de filas y columnas, dividiendo la ventana en celdas similares a la de una hoja de cálculo. Cada celda está definida por su posición en la cuadrícula mediante coordenadas fila, columna, donde la fila y la columna empiezan en 0. Esta imagen es una representación a gran escala de cómo tenemos que imaginarnos nuestra ventana cuando vamos a utilizar el gestor de geometría Grid. La ventana se dividiría según el tamaño de la ventana, en este caso es una representación con una ventana pequeña, donde tenemos fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2, fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2 y así sucesivamente. Bien, vamos a apoyarnos en este pequeño ejemplo para tener una idea visual de cómo se emplea el método Grid para ubicar nuestros widgets. Tenemos 4 widgets, 2 etiquetas y 2 botones que quedarán ubicados en nuestra ventana principal de esta manera. Vamos a analizar estas 4 líneas de código para que todo nos quede mucho más claro. Etiqueta número 1 estaría en la fila 0, columna 0. En esta celda de aquí se ubicaría la etiqueta 1. La etiqueta 2, fila 0, columna número 1. Quiere decir que estaría en esta ubicación. El botón número 1 estaría en la fila 1, columna 0. Estaría en esta ubicación de aquí. Y el botón número 2 estaría en la fila 1, columna 1. Ocuparía esta celda. De esta manera quedarían ubicados nuestros 4 widgets en la ventana principal. El gestor de geometría Grid, además de los 2 parámetros que mediante la intersección de fila y columna nos permite definir la celda donde se va a colocar el widget, hay otros parámetros que podemos configurar para personalizar de una forma más precisa y más específica la posición del widget. Entre estos parámetros que podemos configurar ya hemos estudiado estos 4 que tienen que ver con el relleno exterior del widget y el relleno interior. Ahora vamos a pasar a hacer un pequeño recordatorio de estos parámetros y recordar en qué consistían. Como vimos en clases anteriores, el parámetro pathX tiene que ver con el relleno exterior en el eje X a ambos lados y pathY tiene que ver con el relleno exterior en el eje Y a ambos lados del widget. Path viene de padding, que es relleno en español. Por otro lado, tenemos el relleno interior, que a mayor relleno interior, más va a engordar el widget, más grueso se va a hacer. Y lo mismo, la Y delante quiere decir que es interior. pathY, el relleno interior en el eje Y pathX, el relleno interior en el eje X. A continuación, seguiremos viendo los demás parámetros a favor de las manecillas de reloj: column span, row span y sticky. El parámetro row span se utiliza en el gestor de geometría Grid para indicar cuántas filas consecutivas debe abarcar un widget dentro de la cuadrícula. Por defecto, un widget ocupa solo una fila, pero con row span puedes expandirlo para que ocupe más de una. Como siempre, vamos a apoyarnos en un ejemplo práctico para llevarnos una idea visual del parámetro row span. Vamos a apoyarnos en un conjunto de etiquetas que van a estar en la fila 0 y en las columnas 0, 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que van a estar en la fila 0, una al lado de la otra, en distintas columnas. Después vamos a tener 3 botones. El primer botón, botón 0, va a estar colocado en la fila 1, columna 0, y este va a tener una configuración para row span de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que este botón va a ocupar la fila 1 y 2. Él va
por así decirlo, a nacer en la fila 1, pero va a ocupar también la fila 2. ¿Por qué? Porque el row span está en 2, tomó el valor 2. Los demás botones van a estar en la fila 3 y 4. Como este botón va a ocupar 2 filas, tenemos que asegurarnos que los botones que van a estar en la misma columna ocupen la fila posterior a la que ocupe él. Por ejemplo, en este caso va a ocupar la 1 y la 2. El siguiente botón tiene que estar en la 3, no puede estar en la 2 porque se harían interferencia. Vamos a ejecutar nuestro código para ver cómo quedaron distribuidos nuestros widgets. Aquí tenemos nuestras etiquetas que las hemos colocado de esta manera. Ahora tenemos aquí la definición y su colocación, una al lado de la otra, como mencionamos anteriormente, y los 3 botones, que aquí los tenemos declarados y aquí están ubicados con el método grid. ¿Qué sucede? El botón 0, en teoría, tiene que estar ocupando 2 filas, pero según la interfaz gráfica nos está diciendo que aparentemente lo que observamos aquí es que el botón es como si estuviera ocupando una sola fila. Está tal cual el botón 1 y 2. Parece que está ocupando una sola fila. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Tengan en cuenta que el gestor de geometría grid va a ajustar las filas al tamaño de su widgets. Si le decimos que el widget va a estar ocupando 5 filas y no le especificamos más nada, esas 5 filas se van a hacer del ancho del widget. Por ejemplo, aquí tenemos 2 filas para este botón, pero ¿qué está sucediendo? Que nuestro botón 0 está ocupando las 2 filas, pero las filas se hacen estrechas para ajustarse al tamaño del botón. Si nosotros no especificamos otro parámetro que vamos a ver ahora, el botón no se va a apreciar que él está ocupando 2 filas. Por ejemplo, el 1 y el 2 si están ocupando una sola fila, el 0 está ocupando 2, pero las 2 filas se están haciendo estrechas para entre las 2 cubrir el tamaño del botón. Para poder apreciar el efecto row span, para poder apreciar que este botón está ocupando las 2 filas realmente, tenemos que aplicar una configuración en la ventana principal y especialmente en las filas. Le vamos a dar un tamaño fijo de 50 píxeles. Para eso utilizamos root, que es el nombre que le aplicamos a la ventana. Nuestra ventana se llama root. root.grid-row configure. Le decimos que la fila 1 va a tener un tamaño mínimo de 50 píxeles. Y lo mismo para la fila 2. Va a tener un tamaño mínimo de 50 píxeles. Con esta configuración de fila conseguimos que las filas no se ajusten al botón. ¿Por qué? Porque el botón tiene un tamaño de 15 píxeles. Aquí lo tenemos, botón 0, este que está aquí, tiene un tamaño de 15 píxeles. Si nosotros decimos que las filas cada una va a tener 50, ya ella no se va a poder ajustar al botón. No puede ser menos de 50 píxeles, que es el tamaño mínimo que hemos definido. Vamos a ver cómo queda ahora nuestro ejemplo. Como vemos, ahora el botón sí va a estar ocupando 2 filas. Es un espacio bastante grande, pero para que se apreciara bien, por eso le he puesto un tamaño de 50 píxeles. Aquí sí se aprecia que el botón está ocupando sus 2 filas. Agregar aquí que el botón tiende a centrarse. Con esta configuración básica, que no hay más ningún parámetro que actúe sobre la posición del botón, él tiende a centrarse en las 2 filas. Así ocupará un espacio de cada una de ellas. Agregar que este espacio que hay aquí no hay nada. Aquí no hay filas vacías. Hay espacio para más filas, pero el gestor de geometría grid, donde no hay widgets, no hay filas. Tengan en cuenta esto. Donde no hay widgets, no hay filas. Filas hay donde hay widgets nada más. ¿Ok? Esto nos sirve porque si, por ejemplo, queremos dejar un espacio entre la etiqueta 0 y el botón 2. Y decimos, bueno, la etiqueta 0 va a estar en la fila 0 y el botón 2 va a estar en la fila 4. Y a lo mejor pretendemos
que quede con un espacio entre ellos. Si no hay widgets en el medio, no va a quedar con espacio. Hay que utilizar relleno para que deje el espacio, porque si no, va a estar el botón pegado a la etiqueta, aunque uno esté en la fila 0 y otro en la 4. Si no hay relleno en el medio, no existen filas. Column span. El parámetro column span permite que un widget ocupe más de una columna en una fila de una cuadrícula. Este widget, botón 0, va a estar ocupando 3 columnas, la columna 0, la columna 1 y la columna 2. En una fila va a ocupar 3 columnas. Comportamiento. Si no se usa column span, el widget ocupa solo una columna. Si se utiliza column span igual n, que n puede ser 2, 3, 4, las columnas que sean, el widget abarcará n columnas contiguas, comenzando desde la columna especificada en column, en el parámetro column. Vamos a materializar estos conceptos con un ejemplo práctico. Nos vamos a apoyar de algunas etiquetas y 3 botones. Las etiquetas no las vamos a reflejar aún en nuestra ventana porque quiero que observen un efecto que ocurre antes de reflejar las etiquetas. Los botones sí los vamos a colocar ya en la ventana para ver qué ocurre. Configuramos el primer botón, el botón 0, en la fila 1, columna 0, column span 3. ¿Qué quiere decir? Que este botón 0 va a ocupar 3 columnas. El botón 1 va a estar ubicado en la misma fila, pero en la columna 3. ¿Por qué? Porque si este va a ocupar 3, empieza en la 0, 1, 2, el botón siguiente tiene que estar en la 3 para que no se solapen. Y el botón 2 tiene que estar en la columna 4, en la misma fila, en la fila 1, pero columna 4. Vamos a ver qué ocurre. Como podemos apreciar, los 3 botones los tenemos en nuestra ventana, están perfectamente ubicados, pero ocurre lo mismo que observamos anteriormente, que el botón 0, aunque está ocupando 3 columnas, no se va a apreciar visualmente. ¿Por qué? Porque las columnas se van a ajustar al ancho del botón. Para nosotros poder visualizar que este botón está ocupando las 3 columnas, tenemos 2 vías. La primera que vamos a ver será mediante el parámetro grid-column configure. Con este parámetro vamos a configurar un tamaño fijo para cada columna. De esta manera evitaremos que las columnas se ajusten al ancho del widget. Entonces, si ahora ejecutamos nuestro código, podemos distinguir claramente que el botón 0 ya está ocupando 3 columnas. La otra manera que tenemos de apreciar el efecto column span igual 3 en nuestra ventana es aplicando relleno en las columnas. Para eso voy a descomentar estas etiquetas para utilizarlas como widgets relleno. Bien, ya le he quitado la almohadilla, por lo tanto las etiquetas ya no van a estar comentadas. Guardo los cambios con control S y vamos a ejecutar nuestro programa. Ahora podemos apreciar que la fila 0, columna 0, va a estar ocupada por una etiqueta y así sucesivamente. Por lo tanto, en la fila 2, la columna 0 ya no se va a poder adaptar al botón 0 porque ya hay una etiqueta ocupando ese espacio. Por lo tanto, no se puede comprimir la columna. Y así de esta manera podremos apreciar claramente el efecto column span igual 3.